Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el doctor Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales. Y él es el director, el titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Y bueno, estábamos conversando, mi estimado Alberto, sobre esto. Estamos a semanas ya del arranque formal oficial del proceso electoral. Y bueno, pues están las preocupaciones, yo creo que como cada arranque de proceso electoral, las preocupaciones de que pues los perfiles que vayan a postular los partidos políticos, pues ya no solamente sean los mejores perfiles para ocupar esos cargos, ¿no? Ya parece que nos olvidamos de que quien va a llegar al gobierno o al Congreso de la Unión o al Congreso del Estado, pues conozca un poco de los procesos legislativos, que conozca de leyes, que presente un proyecto viable. Parece que eso, que es lo más importante, está quedando en segundo plano porque ahora la preocupación es de que estos perfiles pues estén libres, digamos, de sospecha de vínculos con grupos del crimen organizado, independientemente también de los compromisos económicos, por ejemplo, que puedan tener. Y tú decías ahorita antes de la pausa, lo es complicado para los órganos electorales establecer todos estos filtros eh, para hacerlo eh, con los candidatos, con quienes van a aparecer en la boleta. Tendríamos que pues, olvidarnos de que hubiera también filtros para los equipos de apoyo de estos candidatos, que todavía es un poquito más complejo. Se llegan a instalar mesas de seguridad y gobernabilidad siempre al inicio de los procesos electorales, que en realidad están más orientadas pues a garantizar que la seguridad en el estado sea la mínima adecuada para que puedan hacer campaña, para que vayan los trabajadores del INE y el IEM a realizar las capacitaciones a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, etcétera. Pero finalmente sigue estando muy débil la supervisión de los perfiles y de sus equipos, de quienes a la postre estarán gobernando este país, ¿no, Alberto? Sin duda, yo creo que esta tarea que se echó a cuestas el INE, que vino, hay que señalarlo claramente desde el propio Congreso de la Unión, Presidencia de la República, y por el otro lado, pues creo que en ese sentido hay que señalar claramente que los hechos que están ocurriendo alrededor del país dan ese indicador de que, pues de alguna manera se tiene que realizar un prefiltro, pero ¿cuál es el gran problema de esto? El gran problema es que yo no sé hasta dónde, en ese sentido, derivado de las propias actuaciones que han tenido las fiscalías, tanto general de la República como en su momento las fiscalías estatales, también no estén exentas de omitir la investigación de algunos de los perfiles y den por hecho, políticamente hablando, que no tienen ningún nexo con entidades de empresas criminales o en todo caso que haya algún tipo de estrategia como el lavado de dinero, porque sabemos perfectamente que en este país el lavado de dinero es un tema, es un deporte de diario prácticamente, es un deporte oficial. Y en ese sentido las campañas electorales claramente se han vuelto, este es uno de los temas, amén también de la gobernanza criminal. Y en ese sentido, creo que es muy importante señalar claramente, ¿no? Al final, tenemos organismos públicos electorales debilitados, tenemos tribunales que se han dejado cooptar por el poder político, dejando a un lado la parte totalmente jurídica, tenemos partidos que de alguna forma, pues, entregarán algunas listas y se medio verificarán por parte del Gabinete de Seguridad, por parte del Instituto Nacional Electoral, pero como bien lo señalaste, el tema fundamental que se debería de tratar en estas mesas de seguridad que se instalan hace casi 3 años platicando con un funcionario electoral del estado de Michoacán federal, hablábamos precisamente de la garantía de lo que en algún momento se iba a llevar a cabo el proceso del 24. Y sin duda, pues era la gran incertidumbre, tomando en cuenta que gran parte de los partidos políticos, pues lo primero que pedían era la seguridad para sus propios candidatos, y por el otro lado, pues lo que quedaba muy debilitado, como bien lo señalaste, era el tema de los funcionarios electorales, que sin duda serían los que de alguna manera tendrían que estar más
blindados en este sentido, también tomando en cuenta que ellos son los que llevan el peso general del proceso, el conteo de los votos y la garantía de que esta sea una elección justa. Creo que y la vigilancia, por el otro lado, de que no haya ningún tipo de rarezas durante el traslado de las boletas o de robo de urnas o gente que de alguna manera esté llevando a acarrear los votos como Ujú. habitualmente se ha dado y que es un delito electoral y que se procesen de manera adecuada, lo cual es indicador claro de que cada 3 años, lo decimos, es la elección más compleja de la historia de México, pero que de entrada no nos estamos preparando a prospectar soluciones. Para mí ese es el grave problema, que en México, en Michoacán, no estamos prospectando las soluciones debidas y derivadas, tomando en cuenta que cada 3 años es un proceso complejísimo. Ahora, afortunadamente se echó para un año después la elección judicial, que si no, Ujú. imagínate nada más el grado de Ujú. complejidad que tendría porque la gente hubiera tenido que ir a la casilla habitual y posteriormente trasladarse a la casilla judicial, que de entrada a mí se me hace un chiste esa elección judicial, pero bueno, al final ya se hizo, ya se estableció, ojalá, y yo lo digo a título personal, ojalá en algún momento llegue alguien y eche para atrás esta pues situación que no se debería de dar. Alberto, suponiendo que nos escucharan, por ejemplo, los diputados y los titulares de los órganos electorales y dijeran, ok, vamos a poner estos filtros para revisar los perfiles de candidatos, candidatas y de sus equipos de campaña, por ejemplo, para garantizar que no exista sospecha sobre ellos. Pero lo que vemos es que aquí en México nos dicen que pues están completamente limpios y los Estados Unidos tienen otros datos de los mismos políticos. Entonces te preguntaría, aunque se pongan estos filtros, ¿serían confiables? ¿Considera que son confiables las instituciones eh, y sus determinaciones sobre los políticos, los aspirantes a diputados y a gobernadores? Y yo también pondría ahí a los equipos. En todo caso, un factor muy importante, Mario, es la revisión de los equipos de campaña, candidatos y candidatas, por medio de las listas de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales tienen que ir en sincronía con las unidades de inteligencia de cada de uno de los bancos de México y estas a su vez tienen que estar en sincronía con la OFAC, ese organismo que investiga en Estados Unidos. Si no hay una sincronía entre estas listas, obviamente si hay un riesgo. ¿Por qué? Porque de entrada, al final, si se resulta que derivado de una investigación, resulta que alguno de los candidatos tiene alguna rareza, inmediatamente se debe de proceder al bloqueo de cuentas y ahí es una de las grandes banderas rojas que hay que visualizar. Por ejemplo, en estos tiempos, lo que sucedió este fin de semana, vuelve Rubén Rocha Moya a ser gobernador, pero nunca salió del bloqueo de cuentas, tampoco Enrique Insunza. Entonces, ¿cómo es que en ese sentido volvió a la gubernatura si no salió de esa lista negra que hay de investigados, amén de los delitos que tiene Estados Unidos? Es exactamente lo mismo para los candidatos. Tendríamos que hacer una revisión muy exhaustiva y checarlo con bancos, checarlo con entidades financieras y por el otro lado, pues estos organismos de inteligencia tanto de México, porque sin duda, si la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México señala a alguien, es porque ya también le mandaron la señal desde Estados Unidos. Y claramente, en ese sentido, el mecanismo de transparencia de inteligencia financiera, la OFAC en Estados Unidos, es un tema que está fuera de políticas y es ahí Ujú. donde de entrada pues tendremos que ver el primer viso, posteriormente por revisar sus temas penales, el tema de temas familiares por el tema de ser deudores alimenticios. Te Creo voy a que por ahí interrumpir hay muchas un aristas. segundo nuevamente, mi estimado Alberto, para hacer una última pausa y seguir escuchando tus reflexiones. Vamos a la pausa.